Saludos estudiantes, hoy vamos a presentar un complementario de estadística dedicado a la interpretación de resultados en SPSS, específicamente en la comparación de la media de una muestra con una población conocida, la comparación de la media de dos muestras y la ANOVA. Sucede que en muchas ocasiones lo que necesitamos es saber interpretar un resultado que se realizó en el SPSS. Vamos a ver algunos elementos de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa cuando estamos comparando medias. En el caso que estemos comparando la media de una muestra con la media de una población conocida, llamémosle a la media de la población conocida mu y a la media de la muestra mu sub 1, la hipótesis nula, como hemos visto en otros videos, indica que no hay diferencia entre la media de la muestra y la población conocida, y la hipótesis alternativa indica que sí hay diferencia significativa entre ambas medias. De igual forma, también ocurre cuando estamos comparando dos muestras. Llamémosle a la muestra 1, mu sub 1, a la muestra 2, mu sub 2. La hipótesis nula siempre va a apuntar a que no hay diferencia significativa y la hipótesis alternativa de que sí hay diferencia significativa. ¿Qué pasa cuando tenemos una ANOVA? Bueno, cuando tenemos una ANOVA es porque hay más de dos muestras y entonces la hipótesis nula indica que no hay diferencia entre ninguna de las muestras. Bueno, en este caso hay 4 muestras y en algunas ocasiones ponen igual a mu diciendo que tampoco hay diferencia respecto a la media general de todas las observaciones. Y la hipótesis alternativa nos indica que al menos hay un mu sub 1 que es diferente. Usualmente trabajamos con alfa igual a 0,05 como nivel de significación y lo que nos va a dar el SPS es la posibilidad de decidir si aceptamos la hipótesis nula o si rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. En todos estos casos, pudiéramos decir que si la significación bilateral, que en algunos lugares aparece simplemente significación, es mayor que 0,05, se acepta H sub 0. Y si la significación bilateral es menor que 0,05, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Esto se va a cumplir para todas las pruebas donde estemos comparando medias, y yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que lo copien y lo tengan en una tarjeta y cualquier duda que lo miren a la hora de resolver un ejercicio. Vimos que entonces vamos a tener que comparar esa significación con 0,05 para determinar si es mayor o es menor. Bueno, en muchas ocasiones los estudiantes se equivocan, no porque no sepan el criterio, sino porque realizan mal esa comparación. Yo voy a dedicar ahora una parte dedicada a ver cómo comparar estos números, pero tenemos que estar conscientes que estamos incursionando en la matemática básica, así comparar números decimales. Veamos entonces. Tenemos que ver si 0,023 es mayor o menor que 0,05. Para esto hay una forma. Simplemente, si tenemos duda, escribimos 0,023 y debajo escribimos 0,05, teniendo presente que coma debajo de coma. Entonces, completo para leer mejor. Bueno, y aquí estoy viendo que esto es 23 y que esto es 50. Por lo tanto, 0,023 es menor que 0,05. Veamos este caso.
0,13. Tengo mi duda, digo 0,13, 0,05, como que hay 2 unidades después de la coma, no tengo que hacer ninguna incorporación. Aquí hay 13, aquí hay 5, entonces este es mayor que 0,05. 0,234, me salta la duda, 0,234, 0,05 completo. Aquí hay 234, aquí hay 50, por lo tanto es mayor que 0,05. Y por último, la significación nos dio 0,008. No me puedo dejar confundir con ese 8 y con el 5 de la comparación. Y entonces escribo 0,008, 0,05. Y cuando completo, aquí hay 50 y aquí hay 8. Por lo tanto, es menor que 0,05. Una forma fácil de realizar la comparación y unido a lo que vimos con anterioridad de la regla para decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, podemos tomar decisiones sobre ejercicios de pruebas de hipótesis para comparar medias. Veamos ahora este primer ejercicio. En la tabla se observa el resultado de una prueba de hipótesis para una muestra donde la población conocida tiene una media de 12,5 centímetros y se declararon las siguientes hipótesis. Hipótesis nula: no hay diferencia significativa entre la media de la muestra y la población. Hipótesis alternativa: hay diferencia significativa entre la media de la muestra y la población. Tomando en cuenta que la prueba se realizó con un nivel de significación alfa igual a 0,05, el investigador debe, me dan dos opciones: aceptar la hipótesis nula, rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Y aquí tenemos las dos tablas: estadísticas de la muestra única y prueba de muestra única. Tenemos alguna información: tamaño de la planta en centímetros, es la variable con la que se está trabajando, 36 observaciones con una media de 12,7, es decir, en el SPS, simplemente aquí estaría la media de esa muestra que estoy trabajando con ella. Bueno, también da la desviación estándar y el error y la media del error estándar. Bien, tenemos entonces en la prueba de muestra única, donde dice valor de la prueba, aquí lo que se refleja es la media de la población conocida. Y yo lo que estoy es buscando si hay diferencia significativa entre la media de estas 36 observaciones, que dio 12,7, respecto a la media de la población conocida, que es 12,5. Donde nosotros tenemos que centralizar nuestra atención para determinar si se acepta la hipótesis nula o si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Bueno, donde debemos concentrarnos es aquí donde dice significación bilateral. Algo importante: el SPSS nunca pone 0, por lo tanto, este número que está apareciendo aquí es 0,110 y debo de compararlo con 0,05 porque tengo el nivel de significación en 0,05.
completo aquí, como vimos con anterioridad. Aquí tenemos 110, aquí tenemos 50 y llegamos a la conclusión que la significación es mayor que 0,05 y por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. No hay diferencia significativa entre la muestra y la población conocida. ¿Qué quiere decir esto? Que esa diferencia es producto al azar. Recuerden la videoconferencia sobre pruebas de hipótesis 1 que se explica qué cosa es diferencia y qué cosa es diferencia significativa. A partir de ahora no vamos a declarar hipótesis nula ni hipótesis alternativa y nos vamos a centrar en el análisis del resultado en SPSS. Tenemos como primer aspecto importante que el nivel de significación es de 0,05. En las estadísticas de la muestra única, bueno, estoy trabajando con el diámetro de la raíz, pudiera ser milímetros. Tenemos 64 observaciones y la media de esas 64 observaciones es 1,202. Cuando vamos a compararlo con la población conocida, tenemos aquí que la media de la población conocida es 1,09, que para entenderlo mejor voy a escribir 1,090 para que tengan los mismos lugares después de la coma que la muestra, y nos vamos a centrar en la significación bilateral. La significación bilateral dice que es 0,008. Recuerden que el SPSS nunca pone 0, vamos a compararlo con 0,05. Si completo un 0, aquí hay 50 y aquí hay 8, por lo tanto llego a la conclusión que la significación es menor que 0,05. Por tanto, si la significación es menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Por lo tanto, sí hay diferencia significativa entre la muestra y la población conocida. ¿A favor de quién? A favor de los valores de la muestra, que tienen 1,202 y la media es 1,090. Por lo tanto, es significativamente diferente y la muestra va a ser mayor que quién, que la población conocida. Veamos este otro ejemplo. Va a pasar exactamente lo mismo. Tamaño de la planta en centímetros, 36 observaciones y la media 13,089. La población conocida 12,05. Significación bilateral 0,001. Lo vamos a comparar con 0,05 y como que ya aprendimos a comparar, puedo decir que la significación es menor que 0,05 y entonces, ¿qué es lo que hago? Rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa y llego a la conclusión de que hay diferencia significativa entre la muestra y quién y la población conocida. Ahora, lo único que va a cambiar es que estoy comparando dos muestras. Es decir, estoy en el caso donde no tengo una población conocida y estoy comparando dos muestras, lo que en algunas ocasiones se llama grupo de control y grupo de experimento. Es decir, estoy comparando la parcela 1 con la parcela 2
respecto al tamaño. Digámosles que el tamaño puede ser la altura de las plantas, de 20 plantas, que tiene este experimento en la parcela 1 y 20 en la parcela 2. Bien, la media de las 20 plantas de la parcela 1 es 12,67, con los dos ceros al final, y el de la parcela 2 es 14,32. Recuerden de la videoconferencia de pruebas de hipótesis 1 que se habla de lo que es diferencia y diferencia significativa, y es la duda que tenemos. Evidentemente, aquí veo una diferencia que parece estar a favor de la parcela 2, pero no sé si esa diferencia es significativa. Ahora aquí va a cambiar algunas cosas. Donde nos vamos a centrar sigue siendo en la significación bilateral, pero ahora van a ver que tenemos dos números. ¿Por qué tenemos dos números? Porque ella asume de que no hay diferencia entre las varianzas de ambas parcelas o que hay diferencia entre las varianzas de ambas parcelas. Me va a dar aquí un nivel de significación que me va a explicar esta prueba del EBN, pero como que no la hemos estudiado todavía, yo voy a resolver este problema sin llegar a tener que analizar la prueba del EBN. Simplemente miren aquí. Aquí tenemos 0 y aquí tenemos 0. Sean iguales o no sean iguales, simplemente estoy analizando el mismo valor. Simplemente, cuando voy a hacer mi análisis, llego a la conclusión de que 0 es menor que 0,05, es decir, la significación es menor que 0,05, simplemente rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa, que quiere decir que hay diferencia entre el tamaño, digamos, de la planta entre ambas parcelas. Bueno, si lo que le interesa al investigador es que las plantas sean más grandes, entonces simplemente lo que va a tener que hacer es escoger el tratamiento que utilizó en la parcela 2 que hizo que fuese mucho más grande. Es decir, aquí veo que es más grande y aquí estoy viendo que es significativamente mayor. Tenemos ahora este caso que está aquí. Vamos a seguir analizándolo de la misma forma. Tenemos también tamaño parcela 1, parcela 2, 20 y 20, 12,67, 12,76. Bueno, mirándolo numéricamente están bastante parecidos. Aquí tengo 0,743 y 0,743. Si lo voy a comparar con 0,05, evidentemente la significación es mayor que 0,05 y voy a aceptar la hipótesis nula, que simplemente lo que me está diciendo es que no hay diferencia significativa entre el tamaño, digamos, de las plantas de la parcela 1 con la parcela 2. Es decir, si yo utilicé algún tratamiento, alguna metodología con la parcela 2 pensando que iba a obtener mejores resultados, no fue así. Los resultados son iguales, es decir, no hay diferencia significativa. Esa pequeña diferencia es el azar, es decir, el poquito más, el poquito menos. Continuamos en esta y estamos donde mismo, altura de la planta, caso 1, y esta se le aplicó una concentración A de determinado producto y a estas 12 plantas
se le aplicó una concentración B. Recuerden que desde el punto de vista del análisis estadístico, a nosotros no nos es específico conocer qué tipo de concentración, cuál es la concentración. La prueba de hipótesis me va a dar respuesta sin interesarnos de qué es la concentración, ni qué se concentró, ni nada de eso. Simplemente ella me va a decir si hay o no hay diferencia significativa. En el caso de la concentración A, tiene 14,8250. En el caso de la concentración B, tiene 14,6917. Bueno, se ve desde el punto de vista descriptivo que la altura de la planta para la concentración B es un poquito menor. Venimos aquí entonces a analizar y vemos que los dos valores no son iguales. Pero ¿qué tenemos aquí? 0,883 y 0,844. Mírelo por un lado o mírelo por el otro. Ambos son mayores que 0,05. Por lo tanto, simplemente voy a aceptar la hipótesis nula y voy a decir que no hay diferencia significativa en la altura de la planta cuando se aplica la concentración A o cuando se aplica la concentración B. Esa pequeña diferencia es el azar. Vamos a ver este último caso, donde tenemos como variable el tiempo de espera. El tiempo de espera podría ser en minutos y tenemos el turno de por la mañana y el turno de la tarde. Pensemos que es una empresa y que se hicieron 15 mediciones para el de la mañana y 15 mediciones para el de la tarde. Bueno, en el caso de la mañana, el tiempo de espera es de 2,22 minutos. Y en el turno de la tarde, el promedio de espera es de 2,527 minutos. Yo quiero saber si hay o no hay diferencia significativa. Vengo entonces a significación bilateral. Ambos tienen 0,001, 0,05. Bueno, este es 50, este es 1. La significación es menor que 0,05, por tanto, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. Ojo, hasta aquí llega el estadístico. Si ahora a mí me preguntaron cuál de los dos turnos es el mejor, bueno, depende de lo que quiere el investigador. Bueno, mirándolo así fríamente y considerando de que tal vez el tiempo de espera, lo bueno sea de que sea mínimo, entonces yo puedo decir que significativamente el turno de por la mañana tiene menor tiempo de espera que el turno de por la tarde, suponiendo que lo deseado sea que el tiempo de espera sea mínimo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hacemos el análisis y hacemos la prueba de hipótesis, él me va a dar si hay diferencia significativa o no. Si hay diferencia significativa, me va a decir si una es mayor o la otra es menor. Ahora, si la buena es la mayor o si la mala es la mayor o la que le conviene al investigador es la mayor o la menor, eso depende de la naturaleza de la investigación que esté realizando la persona que aplicó esa prueba de hipótesis.
Vamos ahora a la nova y voy a comenzar desde cero. Vamos a empezar con un ejercicio de este tipo. Recuerden que al principio del video les expliqué que en la nova, la hipótesis nula decía qué cosa, que no hay diferencia entre las medias de todas las muestras, porque la característica fundamental de la nova es que tiene más de 2 muestras. Y la hipótesis alternativa decía que al menos una es diferente. En este caso, que está aquí, que voy a hacer lo mismo que con anterioridad, lo que voy a hacer es simplemente leer aquí. En la tabla se observa el resultado de la prueba de hipótesis ANOVA de un factor donde se comparó la nota en un cuestionario a 4 paralelos, 4 grupos. La hipótesis nula, no hay diferencia entre las notas de los paralelos. La hipótesis alternativa, al menos hay un paralelo que obtuvo una mejor nota que los demás, al menos uno. Nivel de significación 0,05. Aquí, en la nova, si la que yo acepto es la hipótesis nula, estoy diciendo que no hay diferencia. Todas son iguales. ¿No es así? Pero si la que yo acepto es la hipótesis alternativa, entonces significa que al menos hay una que es igual. Para yo aceptar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa, donde voy a centrar mi análisis, es aquí donde dice significación. En este caso, la significación es de 0,005 y lo voy a comparar, por supuesto, con 0,05 y evidentemente la significación es menor que 0,05 y por lo tanto yo voy a rechazar la hipótesis nula y voy a aceptar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, donde aquí dice se acepta la hipótesis nula, yo sé que no. Y donde aquí se dice se acepta la hipótesis nula, yo sé que no. Entonces aquí me queda que se rechaza la hipótesis nula y aquí me queda que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, tengo 2 donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Ahora, ¿cómo puedo encontrar la respuesta de esto? Está aquí en TuCADE. ¿Qué pasa con TuCADE? TuCADE lo que va a hacer es formar subconjuntos que sean homogéneos. Es decir, él forma subconjuntos que son homogéneos entre sí, pero diferentes el subconjunto 1 con el subconjunto 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que la nota del paralelo L, del N y del M, como que todas están en este subconjunto, ellas no tienen diferencias significativas entre ellas. Pero la nota del paralelo M y del paralelo P, al estar en el otro subconjunto, entre ellas dos, no hay diferencia significativa. Y entonces usted va a decir, profe, pero el M está en el 1 y en el 2. Sí puede estar. No tiene diferencia con el L, el N y el P. No tiene diferencia con el P. Sin embargo, el L y el N sí tienen diferencia con el P. Ahora bien, muy importante. Aquí ustedes están viendo un 5,7 de forma general. Y aquí están viendo un 6,3. Evidentemente, el paralelo P tiene mayor media que el paralelo M. Pero al estar los dos en el mismo subconjunto,
no tienen diferencia significativa entre ellos. Por lo tanto, vamos a analizar. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Hasta ahí estoy bien. Se concluye que el mejor paralelo es el P. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que los mejores paralelos son el M y el P. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué es la respuesta correcta? Porque al estar ellos dos en este subconjunto y no tener diferencia significativa el M del P, si a mí me dicen cuáles son o cuál es el mejor paralelo, no puedo decir que es el P porque tenga un poquito más. Porque al no tener diferencia significativa, puede ser que si yo repita la prueba, el P sea un poquito más pequeño y el M un poquito más grande. Entonces aquí la respuesta correcta es el D. ¿Por qué? Porque si me preguntan cuáles son los dos, sería el M y el P, porque los dos se encuentran en el mismo subconjunto. Vamos entonces ahora a analizar esta sin tener tantas hipótesis aquí en esta parte. Tenemos entonces aquí el nivel de significación 0,05. Sigo teniendo el mismo ejemplo de los paralelos y tengo el nivel de significación en la prueba de la ANOVA de 0,000, que es 0. Tengo que decidir inicialmente si es hipótesis nula o es alternativa. Bueno, evidentemente es menor que 0,05, es decir, 0 es menor que 0,05, rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Al menos hay uno que es diferente. Bueno, aquí en este caso me está diciendo que el que tiene menor nota es el L y que es significativamente diferente ¿a quién? Al M y al N. Y me está diciendo que el mejor de todo es el P, que es significativamente diferente ¿a quién? Al L, al N y al M. Por lo tanto, si aquí me preguntan cuál es el mejor paralelo, evidentemente el mejor paralelo sería el P, porque sería el que está más a la derecha y lo que a mí me sirve es que tenga mayor nota. ¿Por qué? Porque en estos subconjuntos se viene siempre de menor a qué cosa, a mayor. Si continuamos con este ejemplo, aquí tenemos un ejercicio donde analizamos 3 concentraciones y estamos viendo la altura de la planta. Es decir, aquí tenemos altura de la planta y estamos viendo 3 concentraciones. Tenemos que decidir hipótesis nula o alternativa. ¿Qué valor me dio aquí? Bueno, el valor que me dio aquí fue 0,981. Evidentemente, este valor es mayor que 0,05 y simplemente acepto la hipótesis nula. Si acepto la hipótesis nula, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que en este caso las 3 concentraciones son, digamos, iguales en su influencia para la altura de la planta. Miren entonces, cuando el nivel de significación es mayor que 0,05 y se acepta la hipótesis nula, entonces miren lo que le pasa a tu QI. Todos caen en un único subconjunto. ¿Por qué? Porque cuando están todos en un subconjunto, dice que no hay diferencia entre ellos. Por lo tanto, las 3 concentraciones tienen que estar en un único subconjunto porque no hay diferencia entre ellos. Por lo tanto, aquí si tuviera que preguntar o tuviera que enfrentarme a una pregunta
en una prueba simplemente lo que decía es que las tres concentraciones son iguales respecto a la altura de la planta. Tenemos este ejercicio donde ahora estamos analizando un grupo de estudiantes que se le hizo un cuestionario y lo vamos a comparar respecto a una encuesta donde ellos dijeron el gusto por las matemáticas. Unos dijeron que les disgustaba mucho, otros que les gustaba, otros que les disgustaba y otros que les gustaba mucho. Entonces queremos ver si la nota tiene relación con el gusto hacia las matemáticas. Para ello, tendríamos que decidir hipótesis nula o hipótesis alternativa. El valor que tenemos aquí es 0,06. Bueno, aquí viene tu número, sería 60. ¿Y con quién lo vamos a comparar? Con 0,05. Si le pongo un 0 más sería 50. Es mayor. Por lo tanto, si la significación es mayor que 0,05, acepto la hipótesis nula y como pueden ver, las cuatro categorías están dentro de un mismo subconjunto porque no hay diferencia entre ellas. En este caso, tenemos un experimento que alguien hizo, un estudio que alguien hizo sobre el consumo de combustible con 4 tipos de maquinaria. Por cierto, cuando aquí vemos esta N, quiere decir que se replicó 8 veces la maquinaria B, 8 veces la maquinaria A, 8 veces la maquinaria C, 8 veces la maquinaria D. Siempre eso aparece en Tukey. Pero primero vamos a analizar si acepto la hipótesis nula o la alternativa. ¿Qué valor tengo? Bueno, el valor que tenemos aquí. El valor que tenemos aquí sería 0,007 y lo vamos a comparar con 0,05. Bueno, como que aquí hay 3 lugares después de la coma, entonces eso se interpreta como 7, el otro como 50, si lo queremos ver así para hacer una comparación, y por lo tanto es menor. Entonces llego a la conclusión que vamos a qué cosa, a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Noten que cada vez que yo rechazo la nula y acepto la alternativa, en Tukey van a haber más de un subconjunto. Es decir, en Tukey va a haber más de un subconjunto. ¿Por qué? Porque solamente va a haber un subconjunto cuando no hay diferencia significativa y todos sean iguales. Ahora aquí tenemos que, como dijimos con anterioridad, los grupos de Tukey vienen desde los valores menores hasta los mayores. Bueno, veo que aquí que el consumo es de 6,0738 en la maquinaria D, pero sin embargo me dice que en la maquinaria B es de 2,2313. Lo que me da la estadística es que hay diferencias significativas y que la maquinaria B es significativamente menor que la A, la C y la D. También me da que la maquinaria D es significativamente mayor que la maquinaria, la B, la A y la C. Y que la maquinaria A y C no tienen diferencia significativa una respecto a la otra. Ya sé que hay diferencia significativa. El investigador tiene que decidir qué maquinaria utilizar.
Bueno, en este caso, digamos que lo conveniente sería utilizar la maquinaria B. Y esto lo explico porque no en todas las pruebas de hipótesis lo que se necesita es que sea el valor más grande. Hay veces que en una prueba de hipótesis necesitamos encontrar el menor valor, así que sea menos, reducir, minimizar, como en este caso que sería el consumo de combustible. Pero eso queda a qué cosa? Al tipo de experimento, al tipo de investigación que esté haciendo la persona que esté realizando ese trabajo. ¿Ya? Gracias a todos por su atención y nos vemos en próximos videos de estadística.